I'm the chief advisor to the president, and my portfolio is very varied, but I want to refer to two of my, I would say, my two main projects or areas of interest, which are AI and nuclear energy. These two are quite related, so let me start with why AI. We want to become an AI hub, Argentina. Obviously, I'm going to go very quickly, but we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. If you had any misgivings, as I said, we are stabilizing the macro and we're giving you the legal framework that tells you we mean business this time. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la agencia de noticias Caliyuga. Hoy no contamos con la presencia de nuestro amigo Garayalde porque, bueno, tiene una reunión importante. Hoy es el día 24 de marzo y es el programa número 492. Ya nos vamos acercando a los 500 programas, ¿no? Exactamente, sí. Exacto. Y bueno, el amigo Garayalde, digamos que no pudo venir porque se cumplen los 100 años de la iglesia de la cual él es arzobispo. Claro. Así que, bueno, desde ya que le mandamos una felicitación desde aquí. Totalmente. Y bueno, arrancamos el programa con un video interesante. Es interesante, dramático. Sí. De señor cosas, Reidel, ¿no? Este señor Reidel, las cosas que asesor de Milei, de este delincuente que tenemos al frente del gobierno argentino, que actualmente está siendo enjuiciado en los Estados Unidos, y todavía no ha sido directamente demandado, ¿no? Pero lo que pasa que las personas que fueron estafadas por esta estafa libra alegan que compraron esa criptomoneda inducida por el presidente de la República Argentina. Claro. Dijeron que no era cualquier persona que indujo a comprar esa criptomoneda. Pero yo quería eso dejarlo para después, porque hay un tema que yo creo que es importantísimo. Hoy no es un día cualquiera. Hoy se cumplen los 49 años del famoso golpe de Estado de 1976 y hay una manifestación por el tema de los desaparecidos. Se ha emitido un video de este señor Laje explicando la situación. Y bueno, yo pienso que eso admite toda una serie de comentarios, que me parece que es el tema más importante, ¿no? Totalmente. Además, se está viendo muchos comentarios de gente también contemporánea. Agustín Laje, que nació en los 80, en los 90. 89 nació Laje. Claro, sí, igual que yo. Y ninguno de nosotros vivimos esa época, entonces es muy difícil hacer comentarios así a la Bartola, como se dice, ¿no? Sobre el tema. Y sí, ya que estamos, me gustaría preguntarte, Marcos, sobre vos, cómo lo viviste esa época. Bueno, ¿Qué edad tenías ahí? Y yo era muy joven, era un veinteañero, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que yo viví toda la época esta del 76, ¿no? Antes del 76, la época del peronismo, ¿no? Que fue una cosa dramática directamente, ¿no? Los desaparecidos, los muertos. Pero yo quiero referirme al video de este señor Laje, que hoy ha emitido un programa especial conmemorativo de esta fecha, tratando de explicar algo que sí, que tiene razón, que evidentemente no es que acá se hizo un golpe para eliminar a jóvenes idealistas inocentes, ¿no? Él explicó que no son 30.000, lo cual es cierto, que no desaparecieron 30.000 personas, y que había un movimiento guerrillero acá en la República Argentina muy severo, muy serio. La Argentina se encontraba en una situación muy dramática, mucho peor que la guerrilla argentina. La situación era mucho peor que en otros países, porque acá hubo una circunstancia muy peculiar que hay que tenerla en cuenta. En los otros países la guerrilla fue siempre un movimiento minoritario, minúsculo, foquista, incluso la misma guerrilla cubana.
La de Fidel Castro fue un foco, no fue un movimiento de masas. Bueno, acá la guerrilla en la Argentina fue el único caso que fue un verdadero movimiento de masas, porque acá hubo un responsable, que hay que decir quién fue, que fue el general Perón. Ese fue el responsable que hizo ingresar la guerrilla a su movimiento político, dándole entidad, dándole respaldos, apoyos. Perón llegó a decir que si él hubiera tenido 50 años menos hubiera sido guerrillero, lo dijo perfectamente, porque en realidad Perón era una persona muy oportunista. Él no tenía principios, él era el típico político maquiavélico. La realidad es la única verdad. La política es el arte de lo posible. Nosotros los tradicionalistas opinamos exactamente al revés. La política es el arte de lo imposible. Nosotros buscamos las cosas eternas, no las cosas efímeras y circunstanciales. Bueno, pero sería largo de analizar aquí. Y Perón era una persona muy resentida. Él tenía un tremendo resentimiento por haber sido expulsado del poder y quería volver al poder de cualquier forma. Y entonces no reparó en avalar al marxismo, ¿no? Que eso fue lo grave del caso, porque acá hay que explicar cómo era la situación en el país y en América especialmente. El comunismo había establecido una cabeza de puente en Cuba, ¿no? Porque habían logrado tomar el poder a través de las armas. Entonces se había hecho una reunión no hacía mucho tiempo, en el año 1968, la famosa reunión de la OLA, que se hizo en una ciudad colombiana, en Medellín, casualmente, y allí se establecieron las bases para crear una acción revolucionaria combinada en varios países. Pero insisto, el único lugar en donde la guerrilla se va a hacer masiva, se va a tener gobernaciones, porque claro, como el peronismo era un movimiento de masas, y a la guerrilla se le dio un espacio descomunal. Cuando se dan las elecciones en el año 1973 en el país, la guerrilla montonera llega a controlar gobernaciones importantes como la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante, la provincia de Córdoba, la provincia de Mendoza, la provincia de Santa Cruz, o sea, tenían la Universidad de Buenos Aires en sus manos, o sea, tenían una capacidad de movilización monumental. También había focos Sí. de entrenamiento marxista en el norte de Argentina. Bueno, ¿no? porque había dos guerrillas. Había una guerrilla que estaba motorizada por el peronismo para tomar el poder, pero estos marxistas que estaban en el peronismo no se conformaban con acompañarlo a Perón, porque sabían que Perón estaba viejo, que se iba a morir y ellos querían después desplazarlo y ocupar el poder. Y ahí se dio después una batalla interna, porque ellos en algún momento quisieron desplazarlo a Perón, y Perón, bueno, les hizo frente y se armó una guerra civil descomunal. Pero ¿quién le dio todo este espacio político? Fue Perón. Esa es la realidad que vivió el país. O sea, acá se vivió una guerrilla espantosa. La cantidad de hechos de violencia que hubo en la Argentina, y que yo los he vivido, todos los días uno abría los diarios y habían matado a una persona importante. Sí, bombas a los empresarios. Bombas a los empresarios, secuestros extorsivos. Disparaban a las comisarías. Exactamente. Yo siempre recuerdo, pero esto incluso fue hasta durante la época del gobierno militar, sucedió, los primeros tiempos. Yo siempre recuerdo que estaba dando clases en un secundario, ¿no? Y empiezo a escuchar helicópteros que vuelan de aquí y de allá, y claro, como ahí cerca estaba la central de policía, ¿no? Habían hecho estallar la central de policía. Bueno, pero no quiero entrar en mayores detalles. O sea, hubo una guerrilla monumental, y me pareció bien que el señor Laje hiciera notar que no fue una cosa simplemente de los militares que mataron gente, claro, sino que antes de eso, y simultáneamente eso, hubo una violencia muy organizada en el país de los montoneros que fueron en su momento respaldados por Perón, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una guerrilla trotskista ultraviolenta que no reconocía la soberanía de Perón, porque decían que Perón los iba a traicionar. En parte, bueno, en parte tuvieron razón, porque Perón después les dio una flor de patada a los montoneros, pero eso significó violencia y muertes. Las muertes que hubo en Ezeiza, pero una cosa, mire, sería larguísimo de explicar acá.
Pero, ¿dónde está la falla del video de Laje? Yo quiero llegar a lo siguiente. Está bien, él explicó eso que me pareció excelente, ¿no? Que explicara que hubo violencia de los guerrilleros, que no se puede hablar de víctimas solamente de la subversión, pero el tema es el siguiente. Claro, nos podemos conformar con decir que acá no fueron 30.000 los desaparecidos, sino que fueron 7.300. Bien sabemos que aunque sean 7.300 los desaparecidos, es un delito, está mal eso. Sí, es una cantidad enorme también. Es una cantidad enorme, o sea, es delito matar a una persona, lo mismo que matar a 100.000, o sea, sigue siendo un delito matar a menos personas que esa cantidad que se dice. Es un delito. O sea, lo que no podemos aceptar nunca que se haya hecho desaparecer a la gente. Ahora, acá hay que explicar las cosas como son, porque eso es lo que hay que explicarle a los argentinos, que eso es lo fundamental. El problema surge, ¿por qué los militares? Acá lo que se tendría que explicar es por qué los militares hicieron desaparecer a todas estas personas. ¿Cuál fue la razón? Y la razón hay que retrotraerla al anterior gobierno militar que hubo en la Argentina antes de que volviera el peronismo, que fue ese gobierno militar que duró desde el 66, del golpe del 66 hasta que el 73, cuando se devuelve el poder a los peronistas. En esa época también hubo guerrilla, porque la guerrilla no surge, justamente como decíamos, el peronismo para tomar el poder fomentó la guerrilla, y la fomentó antes de llegar al poder, así que hubo violencia antes de que el peronismo llegara al poder, hubo acciones de terrorismo. ¿Cómo actuaron esos primeros militares? Esos primeros militares no hicieron desaparecer gente, eso es lo interesante. Ellos acudieron a la ley, crearon un tribunal especial, ¿no? que era un tribunal que se encargaba de juzgar a los guerrilleros que se tomaban detenidos y después los mandaban todos a la cárcel de Ezeiza, perdón, de Devoto, en ese entonces funcionaba la prisión de Devoto, y los llevaron allí y ahí cumplían condenas, los condenaban. Bueno, ¿qué pasó? Cuando el peronismo toma el poder, pero no pasó ni un día, los dejaron todos en libertad. ¿Se dan cuenta? O sea, esos mismos criminales que mataron antes, luego quedaron en libertad y volvieron a matar. Ahora, ¿qué pasó después? Pero la cosa no termina así. Esos que salieron en libertad, ¿qué hicieron después? Mataron a los jueces que los condenaron. Eso hay que decirlo. Yo eso lo sé porque, por ejemplo, yo tenía, mis padres vivían en un edificio donde vivía uno de esos jueces que fue asesinado, el juez Quiroga. O sea, los integrantes de ese tribunal que juzgó a los guerrilleros fueron asesinados. Ahora uno se pregunta, se hace la siguiente pregunta: ¿qué juez iba a aceptar después juzgar a los subversivos si después iba a pasar lo mismo otra vez? Si los metían presos, salían en libertad y los mataban. Ningún juez iba a aceptar juzgar a los subversivos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Acá hay que explicarlo bien. Acá llegó a la Argentina un famoso político, el señor Kissinger, miembro de la Tríleta, que fue secretario de Estado. Murió el año pasado, ¿no? Creo que murió el año pasado, sí, murió muy viejo, ¿no? Era polaco, judío, y el señor Kissinger les dio unos consejos a los militares, le dijo: hagan lo que hacemos nosotros, ¿no? ¿Nosotros qué hacemos con la...? Porque ya en ese entonces había movimientos fundamentalistas, contrarios a los Estados Unidos. Nosotros tenemos las cárceles secretas, donde torturamos, hacemos lo mismo que después hicieron los militares, aplicaron la tortura. Tenemos la cárcel de Guantánamo, donde tenemos gente sin proceso, y también hacemos desaparecer gente. Hagan eso, porque el problema que había en ese entonces era que en Estados Unidos había un gobierno demócrata y estaba muy desarrollado el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasaba? Acá lo que se podría haber hecho, lo que se tendría que haber hecho, a mi entender, no hacer desaparecer gente, hubiera sido crear tribunales militares y ajusticiar a través de condenas, de sentencias de pena de muerte, claro, a las personas que cometen esos delitos violentos. Eso es lo que se tendría que haber aplicado, la pena de muerte, y a través de la justicia se hacían las cosas como correspondían, no como se hizo
ilegalmente No, no, una hacer cobardía además. Claro, y aparte, bueno, además de eso hay que decir también que se hicieron desaparecer a personas que no tenían, No, no. tenían muy poco que ver, eran personas de poca importancia en la subversión. Los grandes líderes, en cambio, quedaron todos vivos, inclusive pactaron con los militares. Claro, sí, Firmenich. Firmenich se reunió con Macera, al parecer querían, porque fíjese que hubo un sector militar que hasta quiso utilizar la guerrilla en provecho propio para promoverse políticamente. Macera quiso hacer lo mismo que hizo Perón. Es increíble, con Firmenich y con la guerrilla montonera. Así que eso fue lo que sucedió. Ahora, ¿qué pasa? Ese es el problema. Acá hubo un acontecimiento importante en la historia argentina, pues esto sería larguísimo, en la historia argentina de la Junta Militar, que fue la famosa Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, ¿qué significó? La derrota de la Junta Militar. La derrota de la Junta Militar. Y entonces, al derrotarse la Junta Militar, ¿qué sucedió después? Vino después el enjuiciamiento. Los vencedores juzgaron a los vencidos, que eran los militares. Y lo que fue ese proceso fue parecido al Nuremberg que tuvieron los nazis. O sea, yo quiero decir lo siguiente: lo que hicieron los militares argentinos no fue muy diferente de lo que han hecho los militares norteamericanos con los fundamentalistas islámicos, que los torturaron y los hacían desaparecer. Sí, las imágenes que había de eso. ¿Eh? Las imágenes que había en esa época de Guantánamo. Las de Guantánamo, pero aparte hay películas que se han hecho, ¿no?, donde demuestran que, por ejemplo, para saber dónde estaba Bin Laden, se tuvo que torturar a varias personas. El famoso submarino lo aplicaban la CIA en Estados Unidos, es real, o sea, no es una invención de los militares argentinos. Lo que pasa es que Estados Unidos no perdió la guerra como lo perdimos nosotros en Malvinas, entonces por eso fueron enjuiciados. Ahora, yo insisto en lo siguiente: yo creo que se tendría que haber aplicado la ley militar en ese entonces y no haber acudido a estas muertes clandestinas, que fueron como una espada de Damocles que tuvieron las Fuerzas Armadas sobre su cabeza, porque después yo creo que en última instancia la astucia del enemigo fue utilizar esto para destruir a las Fuerzas Armadas. ¿Vos crees que Kissinger tenía pensado más bien una destrucción a posteriori de las Fuerzas Armadas? Yo pienso que en el fondo sí, porque Estados Unidos siempre ha tratado, siempre ha existido una rivalidad entre Argentina y los Estados Unidos, ¿no? Siempre hemos sido potencia, polos opuestos, ¿no? Y para Estados Unidos, evidentemente, la Argentina tiene que ser un país secundario, subordinado. Bueno, lo que decía Churchill, ¿no?, de tener cuidado con la Argentina, no dejar que sea potencia. Exacto, no hay que dejar que sea potencia, exactamente. Entonces, así como Reagan en su momento, esto me lo dijo a mí personalmente el general Galtieri, Reagan lo estimuló a Galtieri para que ocupara las Malvinas, porque dijo que él se iba a mantener neutral y después no se mantuvo neutral. Bueno, acá Kissinger hizo lo mismo, inducir a los militares que hicieran desaparecer personas para después poder enjuiciarlos. Muy simple esto. O sea, es la doble vara que utiliza el enemigo. Fueron muy tontos los militares en creer. Así como no se tendrían que haber rendido en Malvinas, tampoco tendrían que haber acudido a la guerra sucia, tendrían que haber fusilado aplicando leyes. La justicia militar como correspondía en ese entonces. Y reírse de lo que pueda decir el mundo, porque en última instancia somos un país que puede vivir con los propios recursos, no necesitamos del mundo externo. Claro, ellos decían, Franco en esa época pudo fusilar nada más que a 2 personas, creo que de la ETA o algo así, y porque enseguida los organismos de derechos humanos le saltaron encima. Claro. Y decían, bueno, y acá pasaba exactamente igual, acá no podían hacer nada porque... Y aún así la propaganda enemiga, o sea, acosó a la Junta por el tema de los desaparecidos, o sea que no fue una solución para ellos. Tendrían que haber aplicado como correspondía a la justicia militar y no haber acudido a la guerra sucia. Eso es lo que le faltó decir al señor Laje, porque claro, no aclaró el tema de los desaparecidos. O sea, él tendría que haber condenado esa actitud. Eso fue un error muy grande haber hecho desaparecer gente. No se tendría que haber hecho eso nunca. Bueno,
Perdón, es tremendo además que sea un video oficial del gobierno nacional, porque eso salió por las redes del Sí, gobierno, ¿no? de todos modos, yo insisto, lo que hay que rescatar es que se haya puesto el acento en que también hubo violencia del lado de la guerrilla, Claro. porque hasta ahora parecían todos bebés de pecho que fueron Sí. perseguidos y fueron matados y que acá eran todos idealistas. Que han matado a embarazadas incluso, niños No, en ese pero teatro. la manera, o sea, la violencia que desarrolló la guerrilla fue inigualable, porque no tenían escrúpulos. No, no, no. Y incluso la ideología de ellos era el fin justifica los medios, Claro. eran maquiavélicos hasta las últimas consecuencias. Bueno, y esto es lo que explica, yo creo que el inicio del video, del programa, perdón, cuando este señor Raidel dice que el problema son los argentinos, ¿no? Y bueno, yo creo que es la última etapa de la democracia, porque el régimen nos ha impuesto la democracia. La democracia se encargó de juzgar a lo poco de nacionalidad que pudiera existir todavía destruyendo las Fuerzas Armadas. Y ahora, bueno, ya vivimos un país que lo único que falta es desalojar a los argentinos del propio territorio. Aunque, a decir verdad, los argentinos no necesitan ser desalojados porque ya han sido, en su gran mayoría, suficientemente idiotizados por toda esta publicidad y propaganda democrática y subversiva que existe actualmente, ¿no? Es muy curioso que el AG en el fondo está luchando entre comillas contra la izquierda, en realidad está favoreciendo a las fuerzas que están detrás, que son democráticas y antitradicionales totalmente. Exactamente, y bueno, él está con este gobierno, Claro. es una cosa indudable. Así que lo que aparece al comienzo es, en última instancia, el régimen que la apoya. Claro, El régimen que la apoya es un régimen nefasto, un régimen de entrega, que conduce a esto, a la disolución nacional. La Sociedad de las Naciones, la famosa Sociedad de las Naciones que critica a Ébola en el libro sobre la masonería, ¿viste? Exacto. Una gran sociedad democrática donde lo nacionalista se funde y se pierde en una ciénaga, digamos. En una ciénaga, exacto, de incontinencias verbales, como la de este tipo que las cosas que dijo al comienzo es algo que no tiene ni pie ni cabeza, pero vamos hacia eso, vamos hacia la disolución de nuestra patria. Y bueno, y yo creo que está todo dicho, le hemos dedicado un espacio tremendo a la parte nacional. Habría que hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo, Sí. porque hablamos demasiado de la Argentina, y en el mundo lo que está sucediendo ahora es una entrega absoluta de Ucrania a Rusia. Es algo vergonzoso. Lo que está haciendo el señor Trump no tiene nombre directamente. De todos modos, yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga, porque esto puede servir para que Europa tome conciencia y trate de hacer frente a la situación, ¿no? Y que te están viendo pequeñas ideas de eso, ¿viste? Exacto. En los países menos pensados, de hecho. Exactamente, o sea que ya están hablando varios países de mandar tropas a Ucrania para preservar la paz. Lo que sucede es que Europa no está suficientemente armada, depende mucho del armamento de los Estados Unidos, y el señor Trump se ha mostrado abiertamente como un agente ruso. Sí. Yo creo que en realidad Trump lo que busca es constituir un mundo bipolar, donde estén Rusia junto con China y Corea del Norte, y los Estados Unidos por el otro lado, y Europa en el medio como un sándwich, ¿no? A la cual pueden ellos aplastar como quieren. Él se quiere quedar con una parte de Europa, que es Groenlandia, y a su vez el señor Putin se quiere quedar con todos los países de Europa del Este, así que se quieren dividir Europa, y bueno, Europa tiene que tomar conciencia de esta situación y hacer frente al señor Putin y ponerle frenos a Trump, porque es una aberración eso de querer quedarse con Groenlandia. También se quiere quedar con Canadá y con Panamá. O sea, vuelve la idea de Norteamérica, el gran imperio expansivo que se expande por doquier. Y en eso concuerda con Putin, porque Putin también quiere expandirse. Claro. Así que es un problema que realmente merece una severa preocupación, ¿no? Porque yo considero que esto
es un callejón sin salida. Hay que reaccionar a esta situación. Demuestra también la debilidad en la que terminó Europa después de tanta propaganda, políticas democráticas tirando a la izquierda, o sea, demuestra cómo se fue debilitando con la amnistía. O sea. Claro, sí, exacto. Sí, Europa ha vivido prácticamente recostada en los Estados Unidos y ahora tiene que darse cuenta que tiene que asumir su propia responsabilidad, que no puede ni debe en estos momentos someterse ni a Estados Unidos ni al señor Putin. Putin es un peligro para Europa, es un peligro severo porque quiere avanzar. Putin es la continuidad del antiguo zarismo y del comunismo, materializado a través de Stalin. Porque Stalin le insufló al comunismo un aspecto nacionalista, ¿no? En eso se contraponía a Trotsky. Trotsky era el internacionalista y Stalin era el nacionalista del socialismo en un solo país. Y la idea de Stalin era expandir el socialismo a través de la expansión de la Unión Soviética. O sea, prácticamente todo el mundo iba a ser, el imperio universal iba a ser la Unión Soviética. Esa era la idea que tenía Stalin, que afortunadamente, bueno, tuvo sus frenos y finalmente sucumbió, ¿no? La Unión Soviética sucumbió, pero ahora reaparece la figura de Putin. ¿Quién hizo sucumbir la Unión Soviética? Hay que decirlo también con claridad, fue el fundamentalismo islámico, que la derrotó en Afganistán. En estos momentos, la gran reserva en contra de todos los cánceres de la modernidad, que son el sistema capitalista liberal que hoy está representado por Trump y el comunismo, el neocomunismo de Putin, es el fundamentalismo islámico, es así. Lamentablemente no hay un fundamentalismo católico. Esperemos que en Europa se despierte una conciencia nacional como para hacer frente a estos dos tremendos flagelos. Bueno, hace poco se mostró un video que en Francia está creciendo el catolicismo como si no hubiera un mañana. O sea, cada vez hay más católicos en Francia. ¿Está creciendo? Bueno, es una novedad eso, porque yo tenía entendido que no, que las iglesias estaban vacías en Francia. Sí, quizás sea un catolicismo más de por ahí superficial, ¿viste? Ajá. Pero es un inicio, ¿viste? Bueno, ojalá, porque siempre yo tengo en mente que las iglesias, no solo en Francia, en Europa son museos. Sí, las están vendiendo a lugares para hacer hay que pagar recitales. entrada para ir a la iglesia, porque si no, porque es un museo, hasta viven de las entradas que paga la gente. Sí, O sea que si uno quiere rezar, no puede. Claro. Sí. Me decían, reza en su casa. Yo decía, pero ¿cómo? Y bueno, si no le gusta, vas a su casa a rezar. Una cosa así me decían. No, tremendo. Y siempre recuerdo cuando estuve allá con Alain de Benoist que me decía, dice, dice, las iglesias acá en Francia están vacías. Se están vendiendo. Bueno, así que me estás dando una grata noticia. Sí, hay un video, después lo voy a buscar. ¿Sí? Bueno, sí. Es una grata noticia. Bueno, en fin, creo que hemos dicho las cosas principales, Sí, ¿no? sí. En el programa de hoy, y hemos rendido nuestro homenaje. Yo creo que hay que rendirle un homenaje a la revolución del 76, porque yo insisto en este detalle, ¿no? El país se venía abajo en ese entonces. Tú me preguntaste, bueno, ¿cómo estaba la situación? Algunos dicen, la guerrilla se había terminado. Mentira. Esto era una situación de violencia descomunal. Y los militares trajeron paz, apaciguaron el país, que después persiguieron gente, pero eso fue algo que no era público y notorio. Claro. En cambio antes uno la violencia la veía cuando salía por la calle. Era real eso. Uno se asomaba al balcón y veía grupos que se estaban ahí matando entre sí. Lo veía eso. Sí. Yo he vivido una época que no se repitió nunca más. Sí, es importante tener las voces del momento, ¿viste? Porque si no se basan en hay relatos. gente que habla sin haber conocido la realidad como era. La realidad fue dramática y no por nada tuvo el apoyo de la población. Fue masiva el apoyo que tuvo el golpe del 76. Y voy a decir otra cosa más. Todos los golpes de Estado fueron recibidos con los brazos abiertos por la gente. Lo mismo que el del 66 también. Cuando lo echaron a Ilia, eso que no había violencia, pero era tan ineficiente el gobierno de Ilia que la gente bendijo la llegada de los militares, a ver si empieza a suceder algo en el país.
Y el que quizás fue más complejo fue el del 55, porque ahí lógicamente había personas que estaban con Perón y otras que estaban en contra. Ahí sí la sociedad estuvo muy polarizada. Pero los otros golpes fueron golpes recibidos por la comunidad de una manera, yo diría, gustosa, estaban contentos con el golpe de Estado. Mucha gente ni se lo imagina eso, con la cantidad de propaganda. Han hecho una propaganda, por ejemplo, yo siempre he visto la propaganda que han hecho de la caída de Ilia en el 66. Y yo que sí, nadie salió a decir nada, al contrario, toda la gente contenta, claro. Porque se iba a Ilia, dice, lo llamaban la tortuga, el gobierno de Ilia, porque no hacía nada, era de una absoluta apatía, ineficiencia, claro. una cosa... pero todos, hasta la izquierda estuvo contenta que se fue Ilia. Yo siempre recuerdo eso, ¿no? Hasta la izquierda le hacía líos para que se fuera. La FUA, la Federación Universitaria, hubo grandes movilizaciones universitarias en contra del gobierno de Ilia, por la ineptitud que tenía ese gobierno, ¿no? Claro, si lo comparamos con los actuales es un gobierno extraordinario, porque alguien decía, la ley de la democracia es que todo gobierno nuevo es peor que el anterior, así que si vamos de aquí para atrás, vamos a ver que cada gobierno que aparece es peor que el otro. Totalmente. Lo que hemos visto, a mí me faltó comentar lo que fue esta votación que hubo en el Parlamento argentino, esos diputados ahí insultándose, agarrándose, algo fuera de serie, porque, o sea, nunca sucedió que los diputados dijeran palabrotas. Claro. Yo es la primera vez que veo una cosa así, ¿no? O sea, siempre el hombre público trataba de tener decoro, de ser un modelo, ¿no? Ahora es al revés, porque la democracia se basa en eso, es la clase dirigente imita al pueblo. Claro, en vez de ser un paradigma, para ser votado imita las costumbres de la muchedumbre. Eso lo logra ver. Por eso dicen todas las palabrotas habidas y por haber. O sea, hoy en día se habla de una manera grosera, pero parece como un signo de liberación, es eso, cuando tendría que ser exactamente al revés, ¿no? Bueno, en fin, yo insisto que estos son tiempos terminales. Yo creo que después de esto hay que apagar la luz directamente. Sí, totalmente. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.